Bien, entonces hoy día estamos en la presentación mensual del Laboratorio de Historia de la Ciencia, Tecnología y Sociedad, con la presentación de Joaquín Reyes, licenciado en Historia de la Universidad de Chile, y su trabajo El lavar y el jabón, cenizas, pieles y relatos. Mm, Gracias, Joaquín. Muchas gracias. Em, bueno, como decía, este es un proyecto que está aún en sus etapas como iniciales de investigación, pero yo como creo que tengo ya algo bien armado y bueno, en general también eh, el poder presentar como lo que llevo investigado ayuda como a estructurarlo un poco más. Em, Esto también el año pasado presenté una parte en un workshop sobre historia de los objetos en la Católica y la presentación de ahora quiero como complementar lo que ya dije anteriormente y centrarlo mucho más como en la parte de los relatos, como quiénes hablan sobre el jabón y qué es lo que se dice sobre el jabón y qué un poco lo que se asume del jabón y de la historia del jabón. Entonces, bueno. Empezando primero, como con el objeto, como qué es el jabón. Unas imágenes de ejemplo de lo que uno, por lo menos lo que yo me imagino cuando pienso en jabón, una barra de jabón, el lavarse las manos como el acto principal de conectar con el jabón líquido, que es como su forma más, de las más extendidas como de su uso en la actualidad, em, y que sin embargo no terminan de definir como el objeto en sí. Que es parte de lo de mi intención de hacerlo. O sea, de la intención de esta presentación. En primer lugar, para eso, quería centrarme como en la molécula del jabón. Todos los jabones surgen como parte de un proceso químico, la saponificación, donde se combina un alcalí con una base grasa. em, o sea, con una grasa, con una grasa normalmente, vegetal o animal, y que al mezclarse en el agua y como frotarse un efecto como el proceso como físico, acaba generando espuma y que acaba generando también como la propia molécula del jabón. Esta tiene una propiedad que es, por una parte, tiene una parte eh, em, lipofílica y otra como hidrofílica. Entonces, por un lado, se conecta muy fácilmente y conecta con grasas, y por otro lado, conecta muy fácilmente y se agarra como a la molécula de agua. Y eso es lo que permite finalmente que el jabón limpie. Al echarse y lavarse las manos, las moléculas están conectando con la parte grasa de la suciedad, va como integrándola, absorbiéndola, y después en el proceso mecánico de lavarse las manos bajo el agua, corriendo, se pega al agua y se va junto a como a la suciedad. Como comentaba, los tres componentes básicos del proceso de saponificación, un alcalí que históricamente era ceniza, después lejía o lavandina, em, por otro lado, la parte de la grasa, que eh, puede ser grasa animal o grasa vegetal. Y por último, el agua, que es como el medio que permite que se dé este proceso de saponificación y que finalmente se pueda generar el jabón en sí. Esta como definición del jabón, basada como en la saponificación, deja de lado muchos jabones líquidos que utilizamos en la actualidad porque estos se generan por otros procesos como químicos, más como sintéticos, y que no tienen saponificación, operan como funcionan, la limpieza que otorgan puede ser más efectiva inclusive, pero no se genera a través de este mismo proceso. Em, y que es, por tanto, por donde quiero como centrarme como, y definir como el objeto que quiero estudiar, como los resultados de la saponificación. Em, que aquí pueden ver, si alguien ha estudiado o recordar algo de química de la media, podrá identificar como las moléculas y que el proceso de saponificación lo que convierte, como convierte em, o sea, genera la molécula del jabón. En fin. En segundo lugar, quería hablar también como
cómo llegué a esta investigación, o sea, como cómo llegué a interesarme por el objeto y un poco de también de las fuentes que primeramente me fui como investigando y leyendo al respecto. Y es que esta línea de tiempo que habla sobre la búsqueda de historia del jabón en Google, el buscador Google, em, abarca desde 2016 hasta el presente y se notará que hay un importante pic hacia como desde el 2020, que coincidentemente es con la pandemia COVID y todas las cosas que, que implicaron. E implicó también un nuevo interés en como el jabón. Y esto porque es, o bueno, fue y es en realidad una de las como tecnologías más básicas como de promoción de la salud pública, como el lavado de manos, lavarse con agua y jabón después de llegar de la calle, antes de comer, después de estar con animales, etcétera. Y que curiosamente nunca hubo como una reacción negativa, como yo pensando en las tecnologías como sanitarias promovidas durante el COVID, como la vacunación, el uso de mascarillas la promoción del lavado de manos, se generaron grupos antimascarillas, se generaron grupos como antivacunas, o bueno, no se generaron, pero como agarraron cierta escena, pero nadie como realizó ninguna acción como en contra del lavado de manos, como del uso del jabón. Em, y un poco mi hipótesis al respecto es que justamente ya era una tecnología como sumamente integrada en como el funcionamiento cultural y nuestras ideas como de lo limpio, no solo como de la salud o de lo sano, sino también como de lo limpio, y que por tanto la como propaganda sanitaria dijeran como lávense las manos después de llegar a la calle, cuando vayan a cualquier espacio público em, facilitó como esta integración, como al funcionamiento de salud en general. Quiero notar como la diferencia con esta misma línea, pero en la búsqueda en inglés, como History of Soap, que como se notará no hay este salto como tan dispar desde la pandemia, lo cual me pareció muy llamativo, pero tampoco sabría encontrar una explicación. em, Y en particular el salto que pasa como desde el 2025 en adelante, donde se ve una subida importante de búsquedas. Em, no creo que pueda ahondar más en eso, pero me llamó la atención lo suficiente. Bueno, a ese respecto, sobre las fuentes, como lo que uno busca, cuando yo busqué como historia del jabón, ¿qué es lo primero que sale? Hay muchos artículos que vienen desde empresas, en este caso como Jabones Beltrán, pero hay un montón de artículos que vienen desde empresas de productos de jabones y que tienen una sección como sobre la historia de jabón. Y algo llamativo que surge em, y que se repite es que hablan mucho de esto, de una leyenda romana donde el jabón fue descubierto porque las mujeres romanas iban a lavar como ropa como cerca del Monte Sapo y que se combinaba una zona como el Monte Sapo como un lugar de sacrificio animal común y que se combinaba la grasa animal con la ceniza de madera de los fuegos ceremoniales y al lavar como la ropa en los ríos que donde caía todo esto, se generaba el proceso de saponificación y la ropa quedaba más limpia. Em, Esto, como, bueno, indica la palabra leyenda, en la página 2 que muestro en la de Wikipedia y tiene también esta mención, es un mito. No, no solo hay registros del uso del jabón mucho más antiguos que la historia de Roma, sino que también no hay un monte Sapo en como la cercanía de Roma ni en general como en Italia. Es un mito que perfectamente pudo haber salido anteayer y que haya y me pareció como sumamente curioso que haya sido, pues, como que se encuentre en tan distintos lugares, como de difusión de historia más que como en artículos, como, que por lo demás no hay demasiadas investigaciones sobre la historia del jabón. Em,
pero en lo que llega como al público está este mito muy como constantemente replicado y que no tiene ni siquiera una base como material, geográfica. Em, pero bueno, y entrando ya como a la parte de la cronología del jabón, como comentaba, hay registros por lo menos desde la época de las civilizaciones en Mesopotamia. Ya se habla de recetas del jabón. Luego, bueno, en Roma, Plinio el Viejo, un historiador romano, habla de que los germanos utilizan, em, y habla como describe su receta de combinan grasa animal con cenizas de madera y generan como jabones con los que utilizan para limpiarse las ropas. Y ya hacia entrando a la Edad Media, surgen estos como jabones como históricos, el jabón de Marsella, el jabón de Alepo y el jabón de Castilla, los cuales bueno, cambian como sus ingredientes, cambian las grasas que utilizan, cambian las cenizas que utilizan, pero que son en general utilizados por como em, como las aristocracias europeas y como islámicas tras como la caída del Imperio Romano para limpiar ropas y limpiar espacios. Esta relación que tenemos en el presente del jabón para limpiar la piel no surgiría hasta mucho después, como siglo, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Voy a hablar de eso también. Y sin embargo, ya existía como esta asociación del jabón con la limpieza de espacio, con la limpieza de ropas. Y ya entrando hacia el siglo XIX, la revolución industrial transforma estos espacios como producción, se transforma estos espacios de producción mucho más locales, mucho más artesanales, em, no por ello como menos complicados, pero mucho más artesanales y mucho de menor escala con la producción ya masiva de jabón y empiezan a surgir fábricas de jabón en todas partes. Em, es notable que el jabón es un producto relativamente sencillo de hacer, como sus ingredientes son más o menos asequibles para cualquier persona, como en general en el campo, por ejemplo, como grasa animal, cenizas, agua, y por tanto la producción industrial vino a reemplazar más que como la producción como de estos jabones como icónicos, a la producción artesanal masiva. Eh, Aquí una imagen de una fábrica en Honolulu, en Hawái, y a la derecha un aviso como publicitario, donde desde la fábrica del Honolulu Softworks se indica que están dispuestos a comprar el cebo, Starlowes cebo, a quien quiera, cualquier persona que le concierne. Em, Estos jabones, nuevamente, son principalmente usados para lavar ropa. Bueno, hasta en la actualidad esta fotografía de la derecha, si no me equivoco, es de eh, los 80 y que se puede ver que están lavando ropa y que el proceso de lavado de ropa es con jabón. La aparición de los detergentes movería el jabón de la ecuación de lavado de ropa, pero como hacia fines del siglo XIX, cuando aparecen los primeros detergentes para ropa. Pero el jabón encontraría un nuevo nicho en lo que es como el mundo de la salud. Aquí se puede ver como propaganda de la Houston Extract of Soap, and Houston Dry Soap, de una fábrica, una empresa de jabones de Canadá, y donde se habla de los grandes beneficios que tiene el jabón. Eh, mm, Muchos temas como de cuidado de la salud, de la sanidad como doméstica, de la limpieza como de espacios domésticos, em, y también de la limpieza, pero, o sea, como de limpieza de ropa. Pero ya se puede ver que quedan como quedando relegados a como un uso secundario. Y bueno, justamente esto donde más quiero detenerme es como
en el relato como de la historia de la salud, de historia de la medicina, que conecta a Ignis Semmelweis, el doctor húngaro que desarrolló las primeras investigaciones científicas sobre cómo la relación entre la contaminación ambiental en las manos y las enfermedades, como la transmisión de enfermedades, y los protocolos sanitarios actuales que incluyen el lavado de manos con agua y jabón constantemente. Em, en el relato de Semmelweis, voy a intentar ser muy sintético en este relato de Semmelweis, em, se habla de que, bueno, él era encargado de un pabellón de pauperios en un hospital en Hungría y vio que los estudiantes que salían de la morgue a tratar con las embarazadas, o sea, había una relación entre como la atención de la embarazada y los estudiantes que salían de la morgue versus como el pabellón del frente que lo trataban parteras y que no tenían ninguna relación con la parte de la morgue. Y su propuesta fue como que los estudiantes se lavaran, pasaran como por un proceso de infección antes de tratar con las embarazadas. Este proceso de infección, a veces es mencionado y a veces no, él lo hacía o sea, lo promovía con cal clorada, no con jabón, ni con agua de jabón. Llamativo como esta situación, como entender que también la desinfección y los desinfectantes y toda la antisepsia como sanitaria no estaba conectada con el mundo del jabón y con el uso del lavado de manos con jabón, por lo menos en esta primera etapa. Luego de Semmelweis, que bueno, rechazado por la comunidad médica, están Joseph Lister a la izquierda y Luis Pasteur a la derecha, que 2 décadas bueno, Semmelweis hace su trabajo en la década de los 40 y los 50 del 1800 y Pasteur y Lister en la década de los 60. Pasteur, en primer lugar, investiga y da una respuesta a cómo es el contagio y la teoría microbiana que funciona hasta el día de hoy. Y Lister, su aplicación, como de la teoría microbiana en ambientes quirúrgicos. Él era cirujano. Y él para empezar a promover después la antisepsia, se le considera como el padre de la antisepsia a Lister. Para promover la antisepsia, él hablaba de desinfectar con fenol. Nuevamente, no con lavado de manos, no con agua y jabón. Como, habíamos ahí un lavado como de fenol como en sus manos, en los instrumentos quirúrgicos, pero no con jabón. Y no sería hasta las investigaciones posteriores de eh, Koch, que el, el del bacilo de Koch, que es de la tuberculosis, que empezaría a surgir un nuevo uso para el jabón. Y aquí, para el caso de Chile, que es donde quiero centrarme en la investigación, traje 3 como fragmentos de distintos como materiales sanitarios y cómo quiero detenerme en cómo entienden o no el uso del jabón y la limpieza como corporal de la piel, que es como el uso que le damos en la actualidad al tema del jabón y el lavado de manos. En primer lugar, de José Joaquín Aguirre Luco, en Comunicaciones del protomedicato al intendente de Colchagua en 1869, donde se había dado un caso de cólera y él estaba hablando como de las medidas que debía que tomar el intendente. Se habla mucho como del tema de la policía sanitaria y de la limpieza de los espacios y del saneamiento de las aguas, pero también hay una parte donde propone medidas higiénicas individuales y como verán se centra en la alimentación. La templanza, moderación en las comidas y bebidas es lo que más preserva el contraer de la cólera. Abstenerse de alimentos pesados, frutas inmaduras, bebidas heladas, etcétera, son consejos de higiene privada y cuya aplicación es provechosa. No hay mención sobre como la higiene dérmica, la higiene de la piel. em, Mucho menos como del uso del jabón. Esto es 1879. Recién están Lister y Pasteur como dando a luz como sus investigaciones sobre la antisepsia. Y esto se contrasta, bueno, siento que hablaban de una epidemia como de los problemas de la cólera, se contrasta con
medidas como de preventivas de la cólera que promueve el Ministerio de Salud en la actualidad y que una de las primeras puntos siempre es lavado de manos antes de tratar con alimentos. em, y aparte de cosas como eh, evitar aguas, como hervir agua antes de consumirla, utilizarla en la cocina y lavar como bien los alimentos. En segundo lugar, un fragmento de Lecciones de Higiene Pública y Privada, apuntes de clase de Alejandro del Río, que en 1901 ya ya están los resultados de las investigaciones de Koch y ya estaba un entendimiento de la antisepsia en los procedimientos sanitarios, pero él habla del uso del jabón como antes de desinfectar manos y desinfectar como objetos. Indica que una condición indispensable para toda desinfección es el aseo mecánico previo y que el lavar objetos y lavar las manos antes de desinfectarlas es un paso sumamente importante para que como los agentes desinfectantes realmente funcionen bien. Entonces se está utilizando el jabón, se está utilizando el lavado como un paso de la desinfección, pero no la desinfección en sí, lo cual nuevamente eh, contrasta con el entendimiento que tenemos ahora sobre la importancia del lavado de manos, que también es un agente desinfectante por sí mismo y que se verá en el curso de higiene de Mamerto Cádiz en 1918, donde se habla que los elementos para el aseo de la piel son el agua y el jabón. El jabón es indispensable para el aseo corporal por la acción mecánica y química que ejerce sobre las materias grasas, y él ya empieza a hablar de la experiencia de Koch y de Behring que demuestran la acción bactericida del jabón sobre los cultivos microbios. De todas formas, no, como que también a lo largo del texto como sigue hablando de la importancia de la desinfección por como métodos antisépticos como específicos, pero que sitúa y centra como la acción bactericida del jabón como parte del proceso mismo de desinfección y de saneamiento del espacio como quirúrgico. Em, y, y finalmente, bueno, es como los tres casos que mostré. em, lo pienso un poco como mostrar que el uso del jabón y el uso, como el relato de la antisepsia en la medicina, no son como lineales, no están interconectados desde el principio, se conectan en ciertos puntos, pero que van de la mano también con un entendimiento del jabón a un nivel cultural y una aceptación del lavado de manos a nivel cultural que existe, es como es simultánea, no es que desde el mundo de la salud se promueve el lavado de manos como parte fundamental de la desinfección, sino que sucede y se habla de la importancia de la desinfección con el lavado de manos, paralelamente a que el jabón empieza a llegar al público masivo por el mundo como eh, empresarial y por las intenciones como del jabón como objeto de consumo. Y no tengo un cierre como mucho más, más sólido al respecto, como dije, este es una investigación aún en sus etapas iniciales, pero que ya tiene como estas líneas como de marcadas sobre el uso del jabón, o sea, la producción del jabón y el mundo como del jabón empresarial y el jabón o sea, el jabón de consumo con la parte sanitaria y la parte de su uso em, como desinfectante, fundamental y básico. Muchas gracias por su atención y aquí para finalizar un pequeño video sobre cómo lavarse las manos, propuesto por el, el Servicio de Salud de Gran Bretaña durante el COVID.
Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Joaquín. Vamos a esperar que termine el video para aprender. Ok, Muchas gracias. comenzamos entonces la discusión. Ahí la primera persona que levantó la mano fue la profesora Laura Taolachi de la Universidad de Chile, así que la escuchamos. Sí, hola, muchas gracias, Joaquín. No sé Hola. si recuerdas, pero nos conocimos en este seminario de José Raga Sí, sobre lo no humano, agentes sí, no humanos. agentes no humanos. Sí. Am, bueno, entonces tengo un par de sugerencias. Primero, tu caso es muy interesante. Es sobre el caso en que Japón cambió a ser un producto médico en Ujú, Chile. Y eso es el caso principal. Pero el comienzo, esta larga historia de Japón es, bueno, para la mayoría de historiadores es demasiado general, mm, es muy universalista, no está conectado con detalles suficientemente específicos. mm, Creo que para tu caso, en lugar, es mejor conectarlo con dos líneas. Primero, la historia de higiene y ujú, medicina en Chile y puedes conectar tu caso con esto en manera más concreta y más específico. Igualmente, quizás quieres pensar en conectarlo con la historia del consumo o negocio de mm, Japón en el caso de Chile. Bueno, porque hay historias de estos fenómenos en otra parte del mundo, ¿cierto? Como Anne McClintock, ¿cierto? Soft Soaping Empire, si no conoces, debes leerlo totalmente, porque al menos en el mundo que habla inglés es el libro más típico sobre mm. la historia de Japón. Es más ¿Podrías centrado, escribir es, como el título? puedo ponerlo en el chat. Sí, Eso es gracias. en- Eso es. Y esto es un libro, es más sobre ideas de higiene, y la raza, conectado con la raza, el género y la clase social, en Gran Bretaña específicamente, y el crecimiento del consumo, la producción del jabón en las nuevas colonias de África, básicamente, Mm, porque están produciendo el aceite de palma para usar en hacer el jabón. Entonces es una historia que está menos en discursos médicos, un poquito, pero es menos en discursos médicos y más en la idea de higiene que mm, no está siempre conectado con la salud, no. ¿cierto? Ujú. Y el negocio de Japón. Y eso es súper interesante para expandir tus ideas. Igualmente, en términos de conectando tu proyecto con la historia de medicina y higiene. Sugiero otro libro que, bueno, no es sobre Chile, pero tiene una buena idea en cómo hablar sobre higiene. Esa idea de higiene, y especialmente antes de totalmente entender cómo funciona, ¿cierto? Durante el siglo XIX. Es eso, David Arnold, Colonizing the Body. Mm, Bueno, es un libro más con muchos diferentes casos, pero habla sobre esta idea de higiene en la India colonial
Y el caso súper interesante para ti es como los científicos británicos trabajando en la India no quería creer en la nueva teoría de contagio de cólera en India. Mm, En el momento cuando estaba expandiendo esa teoría de contagio de cólera en Europa. Entonces están cambiando desde esa idea que cólera está provocado por miasmas que están típicamente asociados con mala higiene en barrios de los pobres. mm, Entonces no están limpiando sus casas, provocan aires no sé todas las palabras, like putrefying mm, airs, aires no sanas, ujú, básicamente, en estos barrios y son provocando um, el contagio de cólera. Y bueno, el caso del libro es súper interesante porque habla sobre cómo higiene puede ser conectado con otras cosas más que la ciencia. Y entonces, en tu caso, creo que puedes pensar un poquito más en esto, puedes, quizás especialmente el primer ejemplo que tiene de tu científico que no conecta, ¿cierto? Higiene con mm, lavar las manos, ¿cierto? Y puedes expandir quizás un poco más en pensar cómo la idea de higiene en Chile en ese momento quizás está conectado con la clase, especialmente. Quizás aún la raza. Obviamente el caso de David Arnold en India es la raza es más mm. importante, ¿cierto? Pero quizás puedes usar algunos de estos ideas en tu propio trabajo. Bueno, porque estás usando al comienzo de la charla, tiene algunos ejemplos súper interesantes, como, bueno, para mí, estadounidense, me gusta esa idea de pensar en las fábricas de jabón en Hawái, por ejemplo, puede ser muy interesante, un caso conectado con imperialismo en esas islas, ¿cierto? Mm, Pero es muy afuera de tu caso. claro. Entonces, es mejor si no mencionas esto Mm. en tu proyecto y en presentaciones porque va a confundir la audiencia. Eso es mi opinión y mis dos sugerencias. Pero son más sugerencias que preguntas. Pero quizás puedes comentar un poquito si algunos de tus personas están conectados con estos temas, más allá de las citas mostrado en la presentación. Sí, o sea, bueno, efectivamente, como el caso de la higiene en Chile es un tema sumamente de clase, como em, y como de muy pensado como desde la idea de la ciudad y de la limpieza urbana, em, versus esto, como de la parte mucho más de la higiene personal. Em, y, y bueno, aparte como de pensar como el jabón, o sea, como justamente pensando el jabón como desde del objeto del consumo del mismo, em, ahí también quería detenerme, y esto no lo he hecho, pero quería como investigar un poco más desde la parte del mundo como de la higiene, o sea, de la higiene de la ropa y del consumo como de textil, porque el jabón es en un primer espacio como justamente donde se desarrolla como su fuerte y donde se desarrolla como objeto de consumo mucho más masivo em, que en la piel. Y ya, bueno, como a lo largo del siglo XIX, ya hacia fines es cuando empieza a ser como superado por los detergentes sintéticos. Em, entonces sí, esa es como las líneas como que quería ver. O sea, de los casos como hay muchos como nombres y muchas cosas que me he ido como anotando muy brevemente. Em, y
el tema de la fábrica y de la industria como de jabones en Chile es algo donde quiero encontrar algo y no he podido como encontrar muchas cosas. Bueno, anuarios como y boletines industriales es llamativo, em, pero se detienen a hablar del jabón, o sea, como de la industria del jabón, al mismo tiempo que hablan de la industria de las velas y la producción de velas. Y porque en términos como materiales vienen de la misma, o sea, utiliza los mismos materiales, como el sebo y la ceniza. Em, pero no he podido encontrar más y espero, no sé, encontrarme algo y como que ahí como plasmarlo bien, pero por ahora claro, me voy a estar centrando en el tema de donde más hay para investigar, que es la parte de la higiene y la parte del consumo. Eso. Muchas gracias por las sugerencias, voy a estar mirándolas. Ahí puso algo más la profesora Tabolachi, ¿no? Quizás en Mm, importación. sí, bueno, hay de importación hay un poco. eh, Hay un texto bien interesante que es como de la época colonial y que habla de los jabones de Mendoza, que parece que fueron un producto como colonial importante y que se traía a Chile para ser como exportados afuera y que la circulación, o sea, como este círculo comercial de Mendoza hacia Chile acaba como desvaneciéndose, básicamente. Como a medida que llegan japones como importados desde Estados Unidos o desde Europa. Y en el artículo, que ahora el nombre no lo tengo como a mano, em, pero que habla también del surgimiento como de industria jabonera nacional. Em, pero queda muy ahí, como muy... Y aquí empieza a desvanecerse como el rastro porque empieza a ver esto y nadie lo ha investigado. Entonces, espero también como encontrar y lograr como suplir esa parte, como de la historia del jabón. Matilde había levantado la mano, no sé si quiere decir algo. Yo tenía preguntas con respecto a qué ocurre o cuál es el lugar del Quillay, por ejemplo, dentro de toda esta Mm, investigación, dentro de todo lo que encontraste, aquellos elementos saponíferos que ya existían, por ejemplo, en América antes de la llegada de Europa y de quizás otros tipos de jabones. mm. Cómo, si hay alguna recuento de cómo se limpiaban las cosas acá o la existencia de algún producto que viniese de estos mismos químicos. Sí. O sea, en una primera etapa, como cuando empecé como a buscar em, sobre el tema, Mm. em, tenía también esa duda como sobre el quillay en particular. Como producto que ya existía aquí, que ya era utilizado como para la limpieza y que tiene propiedades como saponíferas como propias. Ujú. Em, Y que hoy en día pero, Chile está estudiando para importar justamente por sus cualidades. mm, em, pero claro, siendo que, y bueno, esto también pasa con la producción como artesanal de jabones, como en el mundo agrario, y pasa también con esto, como estos productos como de uso masivo, pero no, no industrial, que no encontré registros como que hablaran del quillay, como del uso del quillay, porque efectivamente hay en, como en temas botánicos, como libros botánicos del siglo XIX, se habla del quillay que tiene estas propiedades y que es utilizado como para limpiar, limpiar como limpieza del pelo, limpieza del jabón, reemplazo del champú, pero no, no hay más, no hay como... em, o bueno, no, eso, no ha habido como un registro mucho más sistemático del cual como excavar y tomar como Ujú. un análisis. Pero que la verdad sí, es como un tema pendiente que no pude encontrar y no sé, lo veo mucho más complicado de seguir como la línea de investigación hacia allá. ¿Ok? Punto interesante Mm, a considerar. Ok, ahí
puso también Laura el champú Mm. de la India, ¿no es cierto? Quizás puede ser una importación. Ah, no se lo había puesto antes. El champú es una invención de la India, sí, es Ujú. interesante recordarlo. Yo tenía una pregunta, Joaquín, ¿Sí? si pensando que esto fue una introducción a lo que quieres hacer, y buscando tu tema también para el magíster, eh, si has pensado trabajar con toda la cantidad de información que nos han dejado los médicos en la época, bueno, estamos hablando quizás primeros años del siglo XX, ¿no? Imagino yo Ujú. primera mitad, no sé si estás pensando en esa época o en el siglo XIX ya, pero en el caso de los médicos, bueno, tenemos la fuente documental más importante que la revista médica que existe hasta ahora. No sé si me has mirado porque eso se reúne a todo el material en el área de higiene que Ujú. podemos encontrar en los archivos, ¿no es cierto? El Instituto de Higiene, por ejemplo. Y, y tal vez encontrar una hebra que, que que te saque un poco el tema más vinculado al aspecto meramente científico, porque nosotros, como tú sabes, trabajamos en este mismo laboratorio la ciencia como una dimensión completamente enraizada en la sociedad, que no Ujú. está separada ni al margen, sino que al revés está vinculada con temas como lo que decía la profesora, ¿no es cierto?, a veces con racismo, colonialismo, pero también con otro elemento, ¿no es cierto?, que en el caso de nuestro, como tú decías, hay una mezcla entre racismo, podría decirse, y tú hablabas más bien del clasismo, para el respecto de los médicos, por ejemplo, y cómo se vinculan con otros grupos sociales, sobre todo con los grupos subalternos, como se les llama. Y ahí tal vez en la revista médica y en otros, no sé si lo has pensado, documentos similares se puede ver, ¿no es cierto?, el tema de la limpieza y de la higiene y si el jabón juega un papel ahí. Ujú. Si la clase alta quizás lo está ocupando y por lo tanto piensa que es útil o solamente en otro grupo o solamente quedar reducido a un grupo, ¿no es cierto? O siguen más bien con la idea de que las enfermedades infectocontagiosas producidas por bacterias o microbios digamos que pueden ser combatidos con el jabón, más bien se asocian a lo que también decía la profesora Tabolachi, a, a- a situaciones de aires putrefactos o, o del mal clima. Yo lo he estudiado por el punto de vista de la meteorología, ¿no es cierto? Que de hecho hay mucha información meteorológica que aparece en esa revista médica de cómo está, y también respecto al clima, porque son elementos que explicaban en la época, ¿no es cierto?, por qué la gente se enfermaba y entonces cambiar las condiciones, digamos, de la vida de las personas, que tienen todo un criterio además moral, no solamente médico, pues lo médico nunca está separado de otros aspectos, como lo hemos visto acá. Entonces, mi pregunta es si tú has pensado en esos tipos de documentación, si una hebra que te gustaría, estamos en esta etapa que tú estás recién empezando tu tejido, sacaste la lana y sacaste los palillos y estamos viendo Ajá. una tejera Sí. acá. Digamos, este laboratorio justamente funciona para esto, ¿no? Para que nosotros Mm. vayamos armando nuestras hebras. No sé si has pensado tirar esa hebra, por así decirlo. Sí. Bueno, de hecho, el texto de Mamerto Cádiz, que hablaba de Koch y Bering, me entró como la duda, como de cómo pudo haber llegado como sus investigadores a Chile. Y ahí estuve jalando una hebra y, y claro, había sido como publicada, como republicada en la revista médica de Chile. eh, y había estado traducido, y encontré como al médico que la había traducido. Fue muy divertido ese ejercicio. Pero claro, no, hasta ahora no he como sistematizado esa parte, como ese lado como de las fuentes documentales posibles. La otra hebra, como que también me llama mucho la atención de ir tirando para ver cómo se ve, es en el tema de reglamentos como sanitarios y reglamentos como hospitalarios. Y que no, o sea, tienen que haber existido como esto y no pude encontrar como, por lo menos como digitalmente, em, como materiales como normativas
como se encontrarían en la actualidad, como de normas de limpieza en quirófano, normas de limpieza como en los hospitales en general, em, o temas como de irregularidades en como casos como de fallo en la limpieza o fallos como que tuvieran que ver en estos espacios como hospitalarios o clínicos em, particulares. Em, pero sí, ahí... mm, Perdón que te interrumpa, mira, pero fíjate que lo que tú dices puede ser bien interesante después de todo, a pesar de que uno no encuentre información, o mm, quizás está todavía pendiente muchas cosas por revisar, porque si tú puedes probar que Koch u otros similares han sido traducidos en la época y conocidos por la élite médica, y al mismo tiempo las normas y las prácticas van en otra dirección, quizás puede ser una hebra interesante de estudiar, porque mm, no sé si lo has pensado. sí, sí, sí. Es algo que he pensado, pero claro, aún me queda mucha como documentación que leer y como bibliografía que revisar para seguir tejiendo la investigación. Quizás lo que propone la profesora Tabalés también sea interesante, ver otros ejemplos en la India, no solamente en América Latina, Sí, como para sacarlos como ejemplos que puede después tratar de encontrar en la como de documentación contrastar con el caso aquí. sobre Mm, Chile. Quizás sería mejor también hacerlo sobre más de un país. En el caso, yo siempre le he recomendado a mis estudiantes que trabajen en otros espacios que no sean Chile o que los comparen con otros espacios, para que no nos enclaustremos tanto en... Claro, obviamente por la documento uno termina trabajando el país donde vive, mm, bueno, por prácticas también. Pero quizás sí sea interesante hacer este tipo de comparaciones o ver otras experiencias en América Latina con lugares similares, no tan lejanos como la India, pero similares como Perú, Argentina, no sé, mm. Brasil. Sobre México se escribe tanto que probablemente algo pueda salir, tendría que buscar ahí. Bueno, no sé si más preguntas. Quiero añadir algo muy rápidamente, es solo otro comentario basado en mi primer comentario, porque este libro de Anne McClintock, su marco teórico es combinar la idea marxista del fetichismo de bienes, como se Ujú. dice en De español. la mercancía. Ya, eso con la raza. Y eso es un marco teórico para entender el significado del jabón en Europa en el siglo XIX, que funciona muy bien. Y entonces, en esa manera, quizás puedes crear s- tu propio marco teórico que combina esa idea de fetichismo de mercancía con otros conceptos científicos, ¿cierto? Mm, En este caso, es solo debes leer ese libro, ¿no? Es súper fantástico y muy interesante y hay un montón de anuncios de jabón mm, histórico que son muy interesantes, sí. Sí, y también para añadir a Matilda, que debes recordar siempre en tu argumento al fin que historia, este tipo de jabón es solo un tipo, ¿es mm, cierto? Entonces hay, incluyendo en India, pero imagino es igual en otras culturas que antes de la construcción de jabón tenían otras maneras de hacer el mismo proceso. mm, Tenía un tipo de nuez o ¿cómo se dice? Es like a type of berry, nuez mm, de un árbol que básicamente es Un fruto. saponófica o es algo, ¿cierto? Y usaban esto mm, antes de la transferencia de jabón. mm. Y también lo otro es como entendimientos de la limpieza corporal, como muy distintos. Como no solo, bueno, como pensando como muy caso europeo, como el uso del jabón no era para limpiar la piel, como
y se limpiaban la piel por medio de otros medios. Bueno, en Grecia y en Roma como se exfoliaban, como hacían baños como de saunas para poder como limpiarse. em, que también como es parte como del contraste, como de cómo, cómo se limpia, cómo se entiende la limpieza con el jabón en la actualidad versus cómo era antes de su masificación. Ahí hay un mensaje de Carolina Bustos. Tal vez sería Sí, interesante usar el texto El arte de partear del siglo XVIII, partear, los objetos del nacimiento desde la cultura material de Javier Ruiz Valdés, en su libro Nacimiento y vida en el Chile, o sea, en el libro Nacimiento y vida en el Chile del siglo XVIII. Así no menciona el jabón, dice Carolina, pero se dedica al momento del parto y sus objetos materiales y a la Mm. falta de mención del jabón, y la falta de mención del jabón puede ser, o podría ser, puede ser reveladora. Bueno, o sea, igual hay material que tú puedes Sí. consultar. Bien. No sé si hay más preguntas. Está interesante el tema, pero obviamente todavía está en el nivel inicial. Mm. Como decía yo, figurativamente sacaste la lana y nos mostraste el color más o menos que te gustaría que fuera tu chaleco o tu suéter o lo que sea, pero todavía hay varias hebras que tejer ahí para ver por dónde hacerlo. Yo te animo a hacerlo porque realmente es un trabajo que no hemos hecho acá en Chile, y he encontrado un espacio ahí, yo creo, de trabajo que puede ser interesante. Sí. em, y, y bueno, también lo desde el comienzo como que lo pensé muy en el ámbito como sanitario y la explicación desde la pandemia de por qué no hubo gente antijabones. Eh, y que creo que es como parte de la pregunta fundamental que he tenido desde el principio, como desde que empecé como a adentrarme en el tema. Em, pero sí, bueno, y efectivamente voy a estar tejiendo esto. El próximo año espero presentar algo más como ya con la forma, con los colores definidos, con el diagrama. Pero y también le pondría atención a lo que dijo, a lo que se mencionó, creo que fue, sí, fue Matilde quien lo dijo, sí. Y la profesora Taulesi también lo reforzó. Mirar otras maneras de Mm, hacer lo que el jabón hace, sea con quillay o sea de otra manera, y después cómo pervive eso, tal vez compite o qué sé yo, o el negocio va por el otro lado, pero mm, no eso que no todo nace con el jabón, eso, ujú. mirarlo un poco de esa forma. Eh, Bien, no sé si tenemos más preguntas o... Yo tengo una consulta, disculpa, que si lo dijo el amigo que hasta cuáles son los periodos históricos en los cuales que tú estás atendiéndote, o sea, cuáles son tus límites históricos, por así decirlo, hasta qué época, por así decirlo. Em, sería ahí, según como lo que vaya encontrando, pero preliminarmente lo tengo como hasta como el principios, mediados del siglo XX como límite cronológico más reciente, cuando ya como se incorpora realmente como el jabón al mundo como, como mucho más cercano a como lo Mm. tenemos en la actualidad, como En, en limpieza ese, quirúrgica y uso como también como cultural de lavarse las manos, de la limpieza como personal. en ese caso, Joaquín, quizás has pensado en buscar en literatura infantil. Literatura. Ah, Porque si nosotros, cuando nosotros éramos chicos, habían libros donde se hablaba del jabón y se educaban a los niños, y que los padres leían para los niños, no es que fueran del colegio, mm, muchos de esos eran incluso más antiguos. No me sorprendería que hubiera por ahí algún libro infantil donde se le enseñan a los niños, ya sean en los 50 quizás, justamente todas estas utilizaciones de jabón, porque yo me acuerdo específicamente de un libro infantil que se veía más antiguo de lo que habría sido los 90, donde se hablaba justamente del jabón y se decía, las niñas nos prefieren de un color, la madre dice que tal cosa, mm, y hablaba de la práctica casera de juntar los restos de jabón para en cierto momento del mes hacer una olla con jabón y hacer un gran jabón. Entonces, esa clase de cosas están en la cultura popular, por así mm. decirlo, y sería muy interesante, quizás a partir de los años 20 buscar esa clase de referencias.
si es que claro, están dentro de los motivos de tu investigación. Digamos. Yo me voy por otro lado también. No, sí, sí. Como que eso abarcan como justamente la masificación y el uso como masivo y como la parte como de educativa, como que implica. No, no se me había ocurrido realizar literatura infantil. Muchas gracias por la sugerencia. Está interesante. Bien, si no hay más preguntas, voy a detener la grabación ahora.